conectando a través de esta hora Zoom y todas las redes sociales. En esta oportunidad, continuando con el full day gratuito del curso de reformas de la Ley 32130 al nuevo Código Procesal Penal. Nos encontramos en la palestra con el doctor Walter, con el eje temático la procedencia de recursos de casación. Recordarles, estimada comunidad jurídica, encender su cámara para tener una participación más activa. Asimismo, si necesitan participar, levantar la mano para efectos de darles acceso al audio. Y referente a las preguntas, que se vayan netamente a la clase y no casos particulares. Muy bien, dejando todo recalcado, estimado doctor Walter, mucho gusto, le damos acceso al audio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos, amigas, amigos. Eh, Gracias por la oportunidad que siempre me brindan. Me dicen que tenemos media hora y voy a tratar de ser concreto en las cosas que se van a decir. Bien, mm, en el país se está afrontando un conjunto de modificaciones legislativas. Estas modificaciones se hacen porque el día de hoy estamos afrontando actos de agresiones de parte de la criminalidad. Tenemos homicidios, extorsiones, secuestros, que antes no es que hayan sido hechos desconocidos o que recién estén apareciendo, sino que fueron incrementándose en algunos departamentos del país. Se sabe que hay un departamento muy bonito en el norte que tiene esos riesgos altísimos de extorsión. De quienes han ido a las playas del norte y han usado esos vehículos que llevan a la playa no voy a decir el nombre, pero es del norte, eh, pueden ver o podíamos ver que existían vehículos que tenían protección. Y uno cuando iba a esta ciudad se preguntaba por qué estos vehículos pagan por tener protección. Si el único que debe brindar protección interna es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, esos efectos, aunado a la migración de ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana, generaron generaron choque de culturas en el país. Eh, y las autoridades políticas, principalmente, no han establecido actitudes o no han establecido líneas de política criminal para combatir esas afrentas que efectuaban los criminales en nuestro perjuicio. Con alta conmoción siempre escuchábamos el nivel que se elevaba y se eleva el día de hoy. Mutilaciones, en plena pandemia vimos aquí en el norte chico, en Lima Norte, eh, cómo se cercenaba, cómo se cortaba, se decapitaba a una persona, y la respuesta era sencilla, no se hacía ninguna modificación a la ley. El día de hoy sí se hacen esas modificaciones de la ley porque esos actos aparentemente estarían en crecida. Y claro, se busca un responsable. Y el responsable, según los políticos, son los jueces y los fiscales. Los fiscales, porque dejan libres a los delincuentes. Y los jueces, porque también dejan libres a los delincuentes. Son un par de delincuentes más que dejan libre a otros delincuentes. Ellos son los únicos culpables. Y esa no es así. Eventos como este nos sirven para verificar qué recomendaciones podemos hacer a los congresistas de nuestra región, en este caso de la región Inca, para decirles, oye, piensa un poquito, ¿no? No te metas en lo que no sabes. ¿Tú qué crees? ¿Que legislar el Código Procesal Penal es una cosa sencilla? Oye, ¿cuántos años he tenido que estudiar yo? He tenido que estudiar teoría general del derecho, he tenido que estudiar teoría general del proceso, he tenido que estudiar derecho procesal penal, he tenido que estudiar derecho procesal penal especial, 4 materias, 4 semestres, para poder entender el sistema, cómo funciona, los principios, las reglas, las garantías. He tenido que estudiar derecho constitucional.
Y tú, si has estudiado o no has estudiado derecho, vienes y me cambias las reglas, mínimamente pues debes asesorarte, debes saber qué estás modificando y no buscar esa respuesta de decir, sí pues, los jueces y los fiscales tienen la culpa de todo. Esa es una respuesta baladí, esa es una respuesta trivial, esa es una respuesta cándida, no se tiene base sobre ello. Ciertamente puede haber, digo, puede haber eh, jueces, fiscales que incurran en actos ilícitos, ¿no? ¿Qué se les tiene que sancionar? Será materia de otra conversación. Actualmente hay una propuesta para incorporar un segundo párrafo al artículo 418 del Código Penal, en el que se dice, el juez que da libertad será por tantos años de la cárcel. Y el 419, ¿qué dice? El juez que no da libertad se irá a la cárcel. Entonces, al final del día, el juez que da libertad se va a la cárcel. Y el juez que no da libertad se va a la cárcel. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Va a dar libertad? ¿No va a dar libertad? ¿Qué va a hacer el juez? ¿No? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nuestro país está estructurado en un sistema democrático y de separación de poderes. Está bien, el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen sus funciones, tienen sus errores, pero nosotros, como poder judicial, somos una estructura sólida. El que menos, en nuestro poder judicial, el que menos, para ser juez, tienes que haberlo estudiado. Cuando menos, primaria, secundaria y educación superior. Cuando menos, tener una maestría o estudios de maestría. Cosa que no sucede pues en los otros ámbitos, ¿no? En los otros ámbitos lo único que tienes que hacer es ser ciudadano mayor de 18 años y sobre todo responsable, ¿no? Entonces, como no se tienen esas condiciones, nosotros somos un poder legitimado porque la mayoría de nuestros miembros, secretarios, asistentes, jueces, fiscales, asistentes de administración fiscal, asistentes administrativos, necesitan pues un grado de preparación para ejecutar nuestras actividades diarias. Y por ello es que reclamo y digo que no es justo que se nos eche la culpa a nosotros de la situación caótica del país. ¿Que existen malos elementos? Sí. Y a esos malos elementos se les tiene que sancionar, se les tiene que procesar, conforme al artículo 419 y 424 del Código Procesal. Entonces, con esta reciente ley, la ley 32.130, se ha modificado un conjunto de normas, indistintamente, y han tenido la osadía, digo esto en un ámbito académico, de modificar incluso un principio. Se habrán modificado, no mato, porque se tiene que modificar la norma y ya está. Se modifica el artículo cuarto del título, pero ya, total queda. Pero no tenían en consideración que estaban modificando un principio, un principio que sirve de interpretación para las demás pautas que da el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el artículo cuarto del título preliminar. Entonces, eso demanda de la ciudadanía que elijamos a personas responsables, no a congresistas que se guían por los apasionamientos, por la buena fe, o finalmente no saben ni lo que firman al final del día. Oye, has modificado un principio. ¿Y qué es un principio? Ah, no, no te han dicho. No, no, no. Entonces, por eso es que, si ustedes se dan cuenta, los códigos son decretos legislativos. Todos los códigos son decretos legislativos. ¿Por qué? Porque los decretos legislativos se le concede al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. ¿Y qué hace el Poder Ejecutivo? Llama a cualquier persona para que venga y diga, oye, sí, el problema es el mismo. No. El Poder Ejecutivo lo que hace es llamar a los técnicos, especialistas, expertos en la materia, para establecer una regulación sobre el tema. Por eso, damos cuenta, es que los códigos, código procesal penal, tributario, constitucional, el que ustedes quieran, tiene esa característica, decreto legislativo. Y después el presidente envía y el Congreso aprueba, ¿no? Porque finalmente son ellos los que han de aprobar. Muy bien. Una observación preliminar adicional es que en estos debates que hay, a menudo se puede ver que quienes concurren a presentar sus propuestas, quienes concurren a asesorar
o quienes concurren a dar su opinión a estas mesas de trabajo de la Comisión de Justicia y otras comisiones son abogados particulares. Y no hay ningún problema de selectividad, ¿ah? Tienen que ir los abogados particulares, porque representa una importante, un importante sector de la aplicación del derecho. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que no se llama a los defensores públicos, no se llama a los fiscales, no se llaman a los jueces. Pero hay separación de poderes, dirán. No, se les tiene que llamar porque la norma va a ser vinculante para todos. No va a ser solo para un sector particular, como son los señores abogados que ejercen el litigio particular, no es solo para ellos, ¿no? Ha sido o es, son normas que han de servir para todos y por lo tanto se debe escuchar, se debe saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan los técnicos, la población que va a manejar esa norma. Y de ese modo, los congresistas tener convicción o escuchar y saber y emitir con ponderación la decisión de aprobar o no una norma, y en este caso, una norma del Código Procesal Penal. Con esa introducción expreso mi preocupación por las múltiples modificaciones que se hacen porque indebidamente se toca el código. Y yo creo que el código a nosotros nos ha demandado mucho esfuerzo, ya desde el 2004, 2006, 2007, 2008, hemos tenido avances de reforma, ¿no? Y ciertamente por alguno u otro fiscal irresponsable o por alguno u otro juez irresponsable que nunca aplicó correctamente el derecho, estos señores, con cierta razón, porque hay que ser hidalgos en reconocer, piensan que todos actuamos de esa forma irracional y nos modifican la ley, incurriendo pues en un defecto que anticonstitucional de modificar las normas a partir de circunstancias específicas, particulares, más no del consenso general, ¿no? No quiero dar nombres, no me voy a referir a nombres, pero quienes estamos en el mundo del derecho sabemos pues quienes hacen uso y abuso, por ejemplo, de las calificaciones de organización criminal, ¿no? Quienes hacen uso y abuso de las prisiones preventivas. Todas las prisiones, por si acaso, son infundadas, ¿eh? Yo no tengo ninguna prisión infundada. Y eso será gran logro, ¿no? Ustedes como estudiantes deben recapacitar, no porque seas carcelero eres el mejor, ¿no? Tus decisiones deben ser ponderadas siempre. Entonces, como ellos tienen ese enfoque y se chocan con el ámbito político, con el ámbito personal de quienes están en el poder, fácil, como tienen el poder, vienen y modifican las normas. ¿Y quiénes somos los que pagamos las consecuencias? Nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que todos los días tenemos que tomar una combi para ir al trabajo, ¿no? Los ciudadanos que exigimos seguridad, nosotros somos los perjudicados. Y esos aspectos debemos de reflexionar más allá del sentido estricto de las modificaciones normativas que se han hecho. Bien, el doctor Gutiérrez, quien tuvo bien invitarme para este evento, me pidió que tratásemos dos aspectos específicos. Las causas de procedencia de casación y los motivos de fundabilidad del recurso de casación. Bien, ¿cuál es el problema en el artículo 427 o qué es lo que se ha modificado en la ley en el 32.130? En principio, las reglas de procedibilidad, ¿correcto? Y enseguida, en las causas de casación, se ha establecido, ¿no? Se ha facilitado la incorporación de circunstancias nuevas, como por ejemplo en el inciso 2 y en el inciso 4. Y finalmente se han modificado las reglas de interposición y admisión del recurso de casación. Inicialmente,
en este segundo momento quiero indicar que el recurso de casación es un recurso que se ejerce o que se ejecuta no en el marco del derecho a la pluralidad de instancias, eso debemos comprender, sino en el marco de el derecho a impugnar que tiene todo ciudadano, en general, porque la pluralidad de instancias ya se agotó cuando nosotros interpusimos el recurso de apelación, que a su vez dio pie a que se emita una sentencia de segunda instancia. Esa es la base. En el marco del derecho a la impugnación. ¿Correcto? Bien. El recurso de casación es un recurso constitucionalizado, es un recurso de configuración legal y es un recurso que tiene una finalidad específica. Por lo demás, lo deben saber ustedes, tiene un fin nomofiláctico. ¿Y qué significa el fin nomofiláctico de la casación? Que más que resolver recursos o más que resolver problemas, la casación está para uniformizar criterios, para que ninguna sentencia de una u otra corte del país tenga sentidos diferentes respecto a un mismo hecho, o para fijar lineamientos respecto a nuevas normas para que los otros tribunales adquieran esa línea de la jurisprudencia y se materialice un principio, la igualdad en la aplicación de la ley. Esa es la naturaleza de la casación. En el país tenemos un problema. El problema es que nuestro tribunal de casación tiene una elevada carga procesal. Y los abogados y las abogadas, defensores particulares, públicos, fiscales, procuradores, tienen otro problema. El problema es que creen que todas las resoluciones son recurribles vía casación. Y se ha comprendido la casación como una tercera instancia. Los problemas que no se pueden arreglar en primera y en segunda instancia se recurren ante la sede casacional y es por eso que se emitía un sinnúmero o un conjunto de decisiones que inadmitían las casaciones interpuestas. ¿Por qué? Porque en algunos casos no cumplían reglas de procedibilidad o en otros casos no cumplían con la fundamentación específica ni con algunos requisitos que establecía la ley. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? ¿Cómo era la casación hasta el día 10 de octubre? La casación era un recurso de configuración, era un recurso que se ejerce en el marco del derecho a impugnar y es un derecho de configuración legal. Teníamos que cumplir los requisitos. ¿Y por qué teníamos que cumplir los requisitos? Tanto así que en su momento me animé a publicar este libro, ¿no? Este libro que, gracias a los colegas, tuvo gran acogida. En su primera y segunda edición tuvo gran acogida, se llegaron a acabar las ediciones de las editoriales. Y en este libro, ¿qué hacíamos nosotros? Cosas sencillas. Únicamente analizar la jurisprudencia y decir qué requisitos tenías que cumplir tú para presentar tu caso ante la Corte Suprema. ¿Ya? ¿Qué requisitos y qué resoluciones se podían impugnar ante la Corte Suprema? ¿Y de qué forma? Y la gente no entendía las diferencias entre casación excepcional y casación y la naturaleza extraordinaria de la casación. O sea, había esa confusión, ¿no? Pero ya con el tiempo nos costó, y eso es lo que me genera un poco de insatisfacción con estas leyes que se emiten, es que nos costó a todos, abogados, particulares, privados, jueces, fiscales, a todos nos costó y nos sigue costando incluso la arbitrariedad de algunos malos jueces, saber cómo se interponía la casación, porque no vamos a desconocer, tampoco vamos a tratarnos de justificar, pero existían recursos de casación que se interponían ante la sala superior y la sala superior lo que hacía era, viendo que el recurso estaba muy bien hecho, lo declaraba inadmisible. Y ya está, inadmisible. ¿Para qué? Para que te vayas en queja. Y se iba en queja y la queja inadmisible. No pasaba. Y entonces, de esa forma, controlaban que la Corte Suprema no tenga acceso a conocer los errores jurídicos que se producían en las cortes del interior del país. Entonces, pues, vieron esos defectos, pero nos costó a todos entender que la casación era un recurso serio. Y que me apena que ya estábamos yendo a un segundo paso. Hace poco hubo un evento aquí en Palacio de Justicia en el que se reunieron los 4 referentes de la casación,
La casación penal, la casación laboral, la casación constitucional y la casación civil y la casación, claro, casación penal, civil, laboral y constitucional. Cuatro jueces supremos se reunieron en un evento y dijeron, ¿cuál es la aspiración siguiente para la casación? ¿Qué necesitamos hacer para la casación? Y el enfoque de los jueces supremos, se los digo porque yo trabajé ahí, era que eh, la casación tenía que ser reducida para un número específico de casos. ¿Por qué? Porque el juez supremo, quizás suene cacofónico lo que voy a decir, no está para resolver, pues, como un juez de primera instancia, un montón de causas, ¿no? Nosotros en primera instancia lo que hacemos es resolver todos los días uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, y casi en la mayoría de casos se repiten las secuencias, ¿no? El juez supremo no está para eso, el juez superior tampoco, pero vayámonos en específico al juez supremo. ¿Qué tiene que hacer el juez supremo con una casación? Le llega la casación y lo que hace el juez supremo es estudiar ese recurso con tiempo, con suficiencia, con amplitud y establecer lo que nosotros llamamos, ¿no? Jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Es una fuente del derecho. ¿Y qué es esa fuente del derecho? ¿Para qué sirve? Para que apliquemos los casos en circunstancias similares y los jueces den pues sus apreciaciones. ¿Y qué se juzgaba en casación? Esto también quiero que entiendan. En casación no se juzga la prueba, en casación no se ve si es que el caso es justo o es injusto. Eso lo dijo el mismo presidente de la Sala Penal Permanente. En casación lo único que se ve es si la interpretación fue correcta o no. Si la actuación de los jueces al confirmar la decisión de primera instancia fue correcta o no. Eso se ve en casación. Entonces, nosotros, digo nosotros porque aún me considero parte, yo fui secretario en la sala, estábamos ya con esa visión de que en algún momento los casos se reduzcan y, por ejemplo, en algunos cursos que llevamos se decían, no podemos estar llevando casaciones por peculados de 2.000 soles. Es insólito, ¿no? O no podemos estar llevando casaciones por colusiones de 500 soles. ¿No? O no podemos estar llevando casaciones por malversaciones de 30 soles. Y aunque ustedes no crean, existe ese tipo de casos. Entonces, se dijo, el juez tiene que llevar un caso de ese tipo para establecer, por ejemplo, la mínima lesividad, o para establecer la mínima intervención, o la subsidiariedad o la fragmentariedad. Un solo caso. Y el resto tiene que seguir esa línea. Tiene que seguir esa línea. Entonces, ese era el paso siguiente que iba a dar la casación, pero con esta regla, con estas reglas, lastimosamente, se habrían quebrado, se habrían o se estarían eh, retrocediendo en el tiempo, pues veamos, aquí está en pantalla, por ejemplo, el artículo 430 dice, el recurso de casación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405, debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados y no observados, precisará el fundamento o los fundamentos finales y legales que sustentan la aplicación y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende. Excepcionalmente se admite a trámite, ojo, sin exigir los requisitos de procedibilidad en el extremo de sentencias con pena privativa de libertad efectiva. O sea, todas, todas. ¿Cuántas sentencias con pena privativa de libertad efectiva se dan? No sé, pues en una corte se darán 10. ¿Cuántas cortes somos? 32. 320 al día. Todas esas, todas van a ser impugnadas. Y al día, se den cuenta, en una corte de todas las provincias, de todos los distritos, por ejemplo en la corte de Ica, por lo menos se editarán pues 10 sentencias condenatorias, ¿no? Con pena efectiva. Ya pongamos 5 al día. O al mes, ya, al mes. Pongamos 20 sentencias al mes. Multipliquemos por todos los distritos judiciales. 640 sentencias.
640 casos que automáticamente han de subir en conocimiento de la casación. Y el filtro, no. El filtro es que las sentencias recurribles son aquellas sentencias que tienen pena privativa de libertad objetiva. Y ellos están en una concepción restringida porque piensan que la acusación y la sentencia son cosas pues, sencillas, son cosas banales, no importan mucho. Lo que importa es aquella persona que vaya a la cárcel. Y ciertamente sí importa, pero también importa aquel otro grupo de personas que no va a la cárcel, pero en su prejuicio se dicta una sentencia de condena, que es mucho más lesivo, porque si bien es cierto no se va a la cárcel, la sentencia de condena de por sí ya genera que lo puedan excluir de su actividad laboral. Entonces, para unos sí y para otros no. ¿Qué genera eso? Aplicación o contravención al principio de igualdad en la aplicación de la ley. Entonces, podría ser para un recurso ordinario. En todas las apelaciones que se dictan, todas las sentencias que de primera instancia que dicten sentencias condenatorias con pena efectiva, se apelan. Listo, ¿ya? Podría ser. Pero no para la casación. No para la casación, porque eso va a generar una sobrecarga procesal extensa. Todos los casos se van a elevar sin mayor cuestionamiento. Y aquí viene una observación, ya me ganó la hora, ya concluyo, con esta observación concluyo. Miren ustedes, la modificación del artículo 430 dice, acto seguido, cuando la casación ya se interponga y se eleve y esté en el Tribunal Supremo para votar, dice, mediante auto decidirá conforme al artículo 428 si el recurso está bien concedido y si procede a conocer el fondo del mismo. ¿Quién da esa declaración o ese auto de calificación que declara bien concedido? La Corte Suprema. Esta resolución se expedirá dentro del plazo de 20 días. Muy bien, como hacer resoluciones es fácil, que sea en el plazo de 20 días. Bastan 3 votos para decir si procede a conocer el fondo del asunto. Ojo con esto. Si se trata de sentencias con pena privativa de libertad efectiva, que justifican en cualquiera de las causales del artículo 429, el recurso procede sin someterse a votación. Si se trata de sentencias con pena privativa de libertad efectiva, el recurso procede sin votación. Dos cosas aquí. Yo creo que lo próximo que van a decir los congresistas es contra la sentencia de casación procede el recurso de apelación que se apela ante el juzgado de paz no letrado del barrio en el que vives. Bueno, pero es insólito. Así están las cosas. Y lo segundo que estimo que en algún momento van a decir, contra las sentencias condenatorias, la Corte Suprema deberá dictar la fundabilidad absolviendo. Porque eso nos están diciendo a los jueces, esas reglas que teníamos antes para que los jueces puedan votar o no unas casaciones, esa está siendo quebrantada, tergiversada con esa norma. Porque el juez ya no podrá decidir, ya no podrá decir, oye, es admisible o es inadmisible, todas se admiten. Es más, lo que dice el legislador, tus votos no cuentan. Lo que vale es el imperio de la ley. Tu voto, tú, pues, que has estudiado y que has entrado en la magistratura, no cuenta tú, tramita nomás, tramita nomás. Y eso no es así. Finalmente, amigas y amigos, quiero indicar que de mi experiencia, una cuestión particular, específicamente particular y personalísima, ¿por qué lo digo? Pues no, porque el legislador ha generado estas reglas que quiebran la independencia judicial. Porque ciertamente, en el periodo que yo trabajé en la Corte Suprema, habré visto pues 2 o 3 casaciones de gente de la clase política, ¿no? Que está comprendida en un proceso e interponía sus casaciones. Entonces, siguiendo pues los lineamientos en este libro, yo no descubro acá la pólvora, y como lo digo, acá no pretendo que me llamen jurista ni cosas por el estilo. Yo lo único que hago acá es describir las reglas jurisprudenciales que hay para interponer el recurso de casación. Nada más. Entonces, el trabajo me enseñó qué requisitos debía tener una casación, cómo debía ser, ¿no? Existe un doctor, eh, me atrevo a decir su nombre, el doctor Chicana Vázquez, alguna vez leí una casación de él, eh, su casación fue fundada en ese tiempo, y creo que tenía 3 páginas y media, pero lo explicaba con una concisión, este doctor, que el problema era evidente, ¿no? El problema era evidente.
cosa que no ocurría con otros abogados de determinados actores o determinadas personas comprendidas a nivel político. ¿Por qué? Porque ya estando en el fondo, yo revisaba la casación y decía, oye, pero ¿dónde está el motivo casacional? No encuentro. ¿Cómo es así que han admitido esta casación? ¿No? Entonces, el problema era ahí que los abogados de personas con determinadas características o determinada vinculación con el poder político no sabían interponer recurso de casación, cosa que hace más de 4 años yo ya no trabajo ahí, cosa que no me sería raro que continúa siendo ese el camino, ¿no? Y por eso es que deciden, de modo absoluto, establecer esa eliminación de barreras y decir dos cosas. Todas las sentencias con pena efectiva suben en casación. Todas. Oye, pero no es que la pena sea mínima, 6 años, todas suben en casación. Muy bien. Y en todos esos casos, sí. El voto de los jueces, sí. No importa. Todos. Amigas y amigos, les agradezco esta reflexión, haberme brindado la posibilidad de estar con ustedes y darles esta reflexión. Ojalá que sea de utilidad y siempre vean la norma desde un ámbito crítico. Reparemos mucho en estas modificaciones e incorporaciones que está haciendo el legislador, pues al final del día nosotros vamos a ser quienes carguemos con ese peso. Nadie estamos libres de poder caer en una imputación banal que la Corte Suprema podría corregir a nuestro favor y no vamos a tener la oportunidad. Así como ahora se quejan, ¿no? De que las audiencias en los juzgados están fijadas para el 2028, 2027. Ese es el camino, a ese camino vamos a llegar. Las audiencias son de casación a este paso, los autos de calificación se van a fijar para el 2027, 2028, y qué pena por la gente, qué pena porque va a tener que esperar un montón, y finalmente, ahora sí, ese va a ser el camino, o creo que a eso aspira determinado espacio de poder tras la sombra, de generar un caos en el Poder Judicial, enfrentar a la población, al Poder Judicial y al Ministerio Público, para al final decir, bueno, pues culpa lo tienen ellos. Mira la Corte Suprema, no puede resolver un caso y está pasando para 3 años, necesitamos urgente. Sí, pues, reforma judicial, tomemos el por judicial. Ese me parece que es el camino, porque no, francamente no le encuentro otro sentido. Este último artículo que hemos leído creo que es una afrenta directa a la independencia judicial. Muy amables amigos.